Cuando comenzamos a plantear la idea de un personaje como Quinta, no buscábamos crear un protagonista tan típico. La idea siempre fue otra, crear a alguien que simplemente estaba ahí. No es el personaje más llamativo de toda la escena, no es el más brillante de su salón, solo es alguien que trataba de entender qué carajos pasaba a su alrededor. Y mucho de lo que hacía salía de intuición, algo de su emoción, un pequeño toque de la ficción también. Siempre parecía alguien que vivía su vida como si fuera una serie. Exacto. Y con el paso de las temporadas empezamos a tratarlo así. No como algo demasiado meta, solo como una forma de explicar el ritmo de todo. Porque si intentáramos explicar cada detalle, desde los scouts, la secundaria, pandemia, lo que lleva de su vida adulta, habríamos hecho algo larguísimo. Así que en el cuarto de escritores terminamos definiendo a Quinta como un personaje un poco más disperso. Hubo una idea que intentamos mantener bastante constante cuando el personaje empezó a entrar en la adultez, y es que en realidad no dejamos de ser niños por completo. Tenemos un cuerpo más grande, nuestras ideas cambian, pero en el fondo seguimos teniendo una mente que empezó a formarse desde por ahí de la séptima temporada. Hay quienes dicen que se nota mucho en cómo se relaciona con la gente. Sí, es sobre todo con los amigos y con la que él llamaba su familia elegida. Me han llegado algunas reseñas en temporadas que mencionan algo curioso y notan mucho el contraste cuando el personaje está con gente más cercana, es mucho más risueño, es más alegre y puede ser bastante más expresivo y a veces un poco exagerado incluso. Pero dependiendo del grupo, nos gusta jugar con otra versión del personaje un poco más amigable con extraños, o una que algunos llegan a llamar más reservada, bastante más callado. Hay quienes dicen que incluso puede ser algo hostil, y quienes no conocen ese patrón han dicho que es un poco mamón al momento de conocerlo, pero en general hemos visto que el personaje sigue teniendo una buena recepción a lo largo. Hay gente que deja de seguir la serie por un tiempo y cuando vuelve retoma el ritmo sin problema. Sí, incluso cuando el personaje desaparece un poco detrás de la trama o pasa algunas temporadas más en el fondo, como si fuera otro espectador dentro de la misma historia, de alguna forma logramos que siga siendo alguien reconocible. Un rasgo que apareció en el cuarto de escritores fue que Quinta tiende a copiar cosas de otros personajes, desde frases, gestos, algunos sonidos, y en realidad viene de algo que yo mismo hago bastante, que es repetir diálogos, ya sea de películas, partes de series, canciones, y con el tiempo esto terminó integrándose en su forma de hablar normalmente. Muy aspirante actor de doblaje, ¿no crees? Sí, exacto. En algún punto pensamos que ese rasgo puede convertirse en un arco un poco más grande, que puede buscar algunos cursos, algo de entrenamiento, algo un poco más serio, pero al final fue algo que fuimos dejando de lado. Y ahora queda como uno de esos rasgos que solo aparecen de vez en cuando. Hubo críticas que nunca pudimos ignorar. Algunas decían que parte del relleno era simplemente parte de la rutina de Quinta, que se quedaba detenido, que casi literalmente no se movía. Ay, ya sé, varios episodios se quedaban como atorados ahí. Empezamos bastantes arcos que casi nunca continuábamos e incluso no llegábamos a cerrarlos. Y siendo honesto, las críticas no estaban tan equivocadas. Muchas veces era lo mismo. Quinta empieza un nuevo proyecto, todos hablan de eso, todo empieza a girar alrededor de esto y luego simplemente lo dejamos. Creo que después de tantas temporadas era algo que tarde o temprano nos iba a pasar. En temporadas recientes quisimos mover un poco el foco, dejar de contar solo lo que le pasaba a Quinta y reforzar una idea que siempre estuvo ahí, que es alguien que se preocupa mucho por los demás, alguien que suele ponerse después de otros. Sí, él mismo lo dice bastante. Así que empezamos a mostrarlo más presente en las tramas de otras personas, pero eso nos tuvo un costo. Descuidamos algunos de sus propios arcos, lo dejamos muchas veces como ese personaje de fondo que está ahí para sostener a los demás. Una de las escritoras incluso dijo que su terapeuta todavía no la perdona mucho por eso. Después de todas estas temporadas, todavía no siento que podamos decir que hacia dónde va el personaje. Hace relativamente poco empecé a involucrarme un poco más con el equipo de escritura y aún no tengo mucho control sobre el guión, pero algo es algo. Sí, bueno, después de, ¿qué? ¿17 temporadas? Tomó un poco de tiempo llegar hasta ahí. La historia sigue en producción y es algo que siempre me gustó en el nombre, Sharp Edges, es que habla justo de eso, de cómo a veces seguimos teniendo un poco los bordes filosos, cosas que todavía necesitan pulirse. Así que si yo me preguntara a alguien quién es Quinta, creo que respondería algo como: solo es una persona que todavía se está escribiendo mientras la serie sigue al aire,
habrá que ver qué sorpresas nos traerán las próximas temporadas. A mí me regañó mi perro. ¿Cómo?